primeramente darles la bienvenida. Muchas gracias por su asistencia. Y me gustaría que este concierto, que va a ser por una parte... Ya me lo había dicho algún alumno mío, que tienes que gritar más. Entonces, también estoy un poco cansado del resuello, a ver si cojo aire. Pero bien, me gustaría mostrarles, bueno, el ensamble de clarinetes. Es obvio que está formado todo por clarinetes, y al respecto decir que de la familia de los vientos, el clarinete es el instrumento más joven, entre la flauta, el oboe y el fagot, y el que está formado por más tipos o clases de instrumentos. Aquí simplemente tenemos una pequeña muestra. Pueden haber hasta 25 clarinetes diferentes a lo largo de la historia. Actualmente no se utilizan todos. Aquí tenemos los más representativos de los que se utilizan actualmente. Pero de tal manera, como decía antes, el concierto o mi pretensión es divulgar lo que es el clarinete en sí, y para ello me gustaría empezar, bueno, pues la historia, dónde empezó todo y cómo este instrumento ha llegado a nuestros días a sonar como suena y a ser como es. La verdad es que no ha cambiado mucho, y han pasado ya casi más de 200 años. Entonces, me gustaría empezar por el principio, como he dicho antes, y para ello me voy a servir de dos instrumentos. Uno que es este que todos ustedes habrán visto, e incluso habrán tocado de niños, es un recorder o flauta de pico. Esta es una flauta de pico buena, profesional. Está hecha, construida de madera de arce, y la muestro porque la similitud con este instrumento, que se llama chalumeau. Chalumeau es una palabra que viene del francés, que significa instrumento de caña. En este caso, instrumento de caña se refiere a instrumentos populares, pero este ya, digamos que está un poco más evolucionado y ya utiliza en este caso madera de boj. De tal manera que parece ser, no se está muy seguro, que este instrumento, que es el chalumeau, y que es el principio de lo que ahora verán ustedes por qué lo llamamos clarinete, nace de la búsqueda de los constructores de mejorar la sonoridad de la flauta. Digamos pues que al final esto ha sido la consecuencia de un experimento, de tal manera que vamos a escucharlo y luego les explico un poquito más. A ver si me sale. Voy a utilizar el recorder. Van a perdonar, no he tenido mucho tiempo de practicar. Pero bueno, para lo que nos atañe puede servir. Entonces, ahora voy a coger el chalumeau, voy a intentar tocar lo mismo. La cuestión es que si nos fijamos, prácticamente los agujeros son idénticos.
idénticos, totalmente idénticos. No cambia nada, la campana, todo es idéntico. Salomó y recorde, todos estos instrumentos pertenecen al final del barroco de 1690. Y entonces, el Señor no se quiere. Se me olvidó decirles antes, que efectivamente el Salomó venía de la palabra francesa, que se refería a un instrumento de caña, incluso aquí en Aragón se puede chiflo. Sí. De tal manera que, pues si fuéramos una caña y es más o menos esto, cortamos el bisel de la misma caña y la misma caña unida a la caña hace vibración y esto sería lo que será un principio remoto de un Salomó. Entonces, la idea viene, aquí la gran diferencia está en la boquilla. Entonces, a quien se le ocurrió tomar esa referencia de la caña y sacar la caña fuera, de tal manera que si nosotros, bueno, esto es así, esto todavía los músicos vieneses, la escuela alemana, actualmente, esto se llama abrazadera, para sujetar la caña, y es un cordón, bueno, yo cogí un cordón de zapatos. Sí, y ahora ya, esto sí es lo que diferencia realmente a un recorde de un Salomó, que es la boquilla. Es la boquilla, esto ya marca la diferencia y esto ya se le puede llamar Salomó clarino. La palabra clarino significa instrumento claro, pequeña trompeta. E incluso a finales del barroco este instrumento se utilizaba prácticamente como una trompeta, por su sonido realmente estridente y en su registro agudo mucho más. Entonces, esto se ha hecho así durante 250 años, ahora ya no se hace así, pero algunos músicos con instrumentos antiguos, esto en realidad es un instrumento muy barroco, se hace así, con el cordel se ata la caña. Pero si cogemos el Salomó, que por cierto, hemos añadido 2 llaves, y eso ya, vamos, esto ayuda bastante. Ya, 2 llaves. Luego va evolucionando, 3, 5, da un salto enorme con 13 llaves, con este instrumento que lo perfecciona Mier, un constructor alemán. Ya se puede tocar prácticamente todo el repertorio de la época y ya pasaríamos, y de eso no hace mucho tiempo, pasaríamos al clarinete normal, que sería este que viene, ya tendría 17 llaves. ¿Sí? Y la diferencia es que este es madera de boj y aquel es ébano. ¿Sí? Porque el ébano, en cuanto a madera, es mucho más flexible, mucho más consistente en cuanto a sonido, sobre todo, y también mucho más duro y más resistente. Pero clarino. Imagínense, ¿sí? Suena en el registro agudo, suena realmente. Hay que practicar. Ahí suena a Salomó, realmente clarinete, pero arriba, como lo utilizaban, era clarino. Muy bien. Tenemos la familia, hay otra más pequeñito que todavía suena mucho más aguda, y hay 4, que serían el soprano, alto, tenor y bajo, que se corresponden con la afinación de fa, do, junto con los recordes, que también tenemos 4 recordes. Muy bien. Y esto sería el principio de todo. Entonces, a partir de, y estaréis de acuerdo conmigo, a partir del 1690, desde entonces, los clarinetistas estamos sufriendo. ¿Por qué? ¿Alguien sabría responderme por qué sufrimos los clarinetistas? ¿Cuál es nuestra gran pesadilla? Las cañas, no las de cerveza. Este trozo de madera es el quid de la cuestión. Y ya hace tiempo, cuando el gran compositor Spohr compuso sus grandes conciertos, ya saben ustedes la relación entre compositores clarinetistas, Mozart, Stadler, Weber,
Winfeld ya nos aconsejaba y nos daba suerte. Ojalá encontréis la caña que dure para siempre. Eso es un sueño, es una utopía. Eso no existe. Entonces, sabemos que no existe la caña perfecta, pero qué bonito que esta es la gran diferencia del clarinete con los demás instrumentos de viento. Lo convierten en único instrumento, simplemente por la lengüeta simple. Todos los demás, fagot y oboe, la tienen doble. Muy bien. Me parece que me he salido del guión. No obstante, miren, el siguiente programa va a ser un dúo de Poulenc. Una sonata de Poulenc. Oliver y Tomé van a interpretar un dúo del compositor Francis Poulenc. He intentado elegir, no con cierta facilidad, el repertorio en función de la influencia que Stravinsky concretamente ha tenido en los compositores que se van a interpretar, incluso con Astor Piazzolla. De tal manera, también he elegido esta obra como representativa de los dos instrumentos que son los que a lo largo de la historia han imperado y se han quedado como clásicos, el clarinete clásico. Porque antiguamente, y estoy hablando de 1750, los músicos, los clarinetistas tenían como mínimo 4 clarinetes. Uno que estaba en re, do, si bemol y la, 4 afinaciones distintas. O sea, cargados ya iban al concierto. Y luego la dificultad que entrañaba con la afinación de estar cambiando de instrumento. Luego se idearon, más tarde, se idearon un sistema que era esta parte, mantener esta fija y cambiar esta parte. Entonces iban añadiendo, que vamos bajando, pues una parte más larga. Venga, re, do, si, la. Aquello tampoco funcionó. Físicamente era un desastre para la afinación. Y al final se quedó el instrumento si bemol y la. Este instrumento está afinado un semitono por debajo del si bemol. Y ellos van a interpretar la sonata para 2 clarinetes de Francis Poulenc, y esta sonata es muy representativa. Digamos que prácticamente es una obra maestra, y Poulenc solo tenía 20 años cuando la compuso, bajo la influencia de Stravinsky también. Y prácticamente todos los demás compositores que han escrito dúos han venido a practicar en este dúo prácticamente para los clarinetes. Porque ahora vemos el efecto tan bonito que es mezclar un timbre si bemol y otro en la. Entonces, se cree que Poulenc lo que hizo es tomar como referencia, evidentemente en esa época Stravinsky tenía mucho peso, y escuchó Petrushka, el ballet de Petrushka, que tiene un fragmento donde los clarinetes tocan este pasaje. Presto, andante, presto, hace este Poulenc. Y toma referencia también de esos pequeños grupetos, notas pequeñas, que también las toma del principio de la consagración de la primavera, la obra maestra de Stravinsky, y de donde mamarían hasta ahora los demás compositores.
Así que demos paso a Oliver y a Tomé con su dúo de Francis Poulenc.
continuación, Primavera porteña de Astor Piazzolla. Me van a permitir leerlo. Y he escrito esto acerca de esta obra y ahora vamos a ver unos ejemplos representativos. De alguna manera, enlazando con Stravinsky y Poulenc, Piazzolla, el gran músico argentino, tuvo también que obrar de referencia la consagración de la primavera de Stravinsky y fue su maestro a la distancia, según palabras suyas, cuando se juntó con él en Nueva York. La música de Piazzolla cuida más el estilo que la perfección técnica. Procura ataques secos, como veremos, y percusivos, dibujos irregulares y desvíos imprevistos. Por momentos tiene un discurso rítmico feroz que nos arrastra, pero de repente para tanta locura y nos toca el alma. Piazzolla revisó su lenguaje armónico, el del tango, incluyendo a Ravel, Messiaen, Bartók, Schoenberg. Y luego le puso un contrabajo y un bandoneón. Incorporó la fuga, la improvisación del jazz, y todo esto lo mezcló con ritmos stravinskianos. Les vamos a mostrar. En la próxima obra, Primavera porteña, vamos a introducir a otro instrumento de la familia. Hasta ahora habíamos introducido a los clarinetes, el si bemol y el la, Shalomo, y ahora Marta toca un clarinete alto en mi bemol, ¿sí? Que es un poquito con un tubo más ancho que el clarinete normal. Ven ustedes que tiene una campana ya, y la característica, claro, al ser más grande, la afinación baja, de tal manera que puede tocar, bueno, en este caso, que es un clarinete que llega hasta el mi bemol, pues baja una quinta, por lo tanto suena 4 notas más por debajo de lo que es un mi del instrumento normal. Bueno, la cuestión es, para mostrar todo lo que acabo de decir en la obra que aparece, vamos a empezar en el ejemplo del principio, donde directamente aparece el tango sin introducción en los primeros clarinetes y Marta hace de contrabajo. Vamos a mostrar este ejemplo. Al bandoneón y el contrabajo en la introducción directamente. Bien, bueno, digamos que hemos hablado que introduce la fuga. Este es el tema. Posteriormente entrarán los segundos clarinetes, como ustedes escucharán, con el mismo tema. Bien, este tema va engrosando, va cambiando de textura, se va repitiendo, va variando, una especie de improvisación jazzística. Y luego, en la parte central, nos referíamos a que de repente cambia todo el carácter y lo que antes era rítmico y percusivo, ahora es lánguido, triste, a la manera de Poulenc, como el segundo movimiento del dúo. Y para eso, Javier y Tomé, clarinetistas bajos en este caso, ya hablaremos más tarde del clarinete bajo, van a hacer de cello. Expresivo, muy expresivo. Y luego súbitamente aparece otra vez ese tema en la parte aguda y ya pasamos a lo que sería el final, que es el mismo tema del principio, pero más cargado de bombo. ¿Se entiende la palabra? Sí, más cargado de bombo, sí, más percusivo, más sonoridad, más estridente. Por ejemplo, se me ha olvidado decirles que Piazzolla utiliza mucho su efecto conocido como efecto chicharra. El efecto chicharra es producido por los violines.
sonido áspero y estridente. Esto es un arreglo, o sea, no es original. Estamos hablando de un arreglo, pero el arreglista lo interpreta de esta manera. Alá, por favor, los chicharras. Sí, imagínense. Ok, este es el efecto chicharra de Piazzolla. Bien, vamos a interpretar la obra y esperemos que les guste.
variaciones sobre un tema popular turco, Beatriz, ya te puedes ir acercando, del compositor Solen Dikener, que es un compositor turco, afincado en Estados Unidos, chelista, el cual tuve la ocasión de conocer en un cursillo y para un compañero y a mí mismo nos escribió este dúo, que es para clarinete y corno di bassetto. Este es un corno di bassetto. Lo vas a poner aquí. ¿Puedes sentar? Corno di bassetto. Vamos bajando. Precioso. Corno por la campana, no por esta, por la antigua que se asemejaba a la campana de una trompa y era de latón. Imagínense, muy parecida a las campanas de las trompetas, antiguamente. Corno y bassetto, bassetto de la palabra italiana, pequeño bajo. Es un instrumento, bueno, muy antiguo también. De hecho, el compositor por excelencia que lo utiliza es Mozart. Su concierto para Mozart, para clarinete, lo empezó a escribir para un corno di bassetto, pero no en fa como este, sino en sol. Lo cual no le gustaba mucho y hay manuscritos con los cuales, a partir de la primera hoja, 160 compases, dice, no, cambio de instrumento, se pone en contacto con Stadler, que era su músico preferido clarinetista, y deciden no tocarlo con el corno di bassetto, sino crear otro instrumento que no tenemos aquí, que es el basset clarinet. Pero vamos, prácticamente la tesitura es la misma. Este instrumento está en fa, toca 3 notas más, ahora escucharemos, grave, que el clarinete normal de Beatriz, es un clarinete en si bemol. Posteriormente, no sé si estamos en sus programas, quien quedó prendado de este instrumento también, porque ya prácticamente lo utilizó Mozart y los compositores, a excepción de Mendelssohn, de algunas piezas para música de cámara con clarinete y piano, ya no se utiliza, pero Strauss, en un viaje que hizo a Bélgica y escuchó precisamente un ensamble de clarinetes, se quedó prendado de los clarinetes en este instrumento. Y él también lo utiliza, Richard Strauss, en muchas de sus obras. Y actualmente, por supuesto, ya se utiliza para mucho repertorio. Entonces, la característica de este instrumento, además es muy dócil, es un sonido muy entrañable. Esto es papel de fumar. Para cubrir un diente aquí que me hace daño. Y si no me lo pongo, pues no sé tocar. No estoy acostumbrado. Bien, pues decía. Solen Dikener variaciones sobre un tema turco.
obra que descubrí hace poco tiempo. Bercés Pichat, Nanas del gato. Y cuando la escuché digo, esto hay que tocarlo. Para lo cual vamos a contar con la presencia de Sara Almazán, una excelente mezzosoprano zaragozana, y a la cual le tengo que agradecer sinceramente su colaboración desinteresada. Esta obra, voy a quitar el papel, esta obra compuesta para trío de clarinetes, requinto, clarinete bajo, clarinete normal y mezzosoprano. Es una obra escrita durante el exilio en Suiza, en la Primera Guerra Mundial, en 1914, que la obra es de, si no recuerdo mal, de 1915. Y son 4 piezas brevísimas con una línea vocal y disposición tímbrica atípica. Típica en aquella época por los 3 clarinetes, no por la voz en sí. Y con lo cual ya anuncia ese carácter camerístico que Stravinsky ya en esa etapa y posteriormente desarrollaría sobre todo con instrumentos de viento. Una vez compuesta su gran obra La Consolación de la Primavera, yo creo que ya está bien. ¡Hala! Vamos a dedicarnos a hacer cositas más en familia. No lo sé, habrá que preguntárselo. Bien, Las Nanas del gato, aprovechando la diversidad de registro de los 3 clarinetes para conseguir, como ustedes verán, unas canciones exóticas, muy exóticas y de sugerencias gratuitas. Los textos de las canciones son populares y su traducción francesa es a cargo de Charles Ferdinand Ramy, creo que se pronuncia así. Bien, antes de cada pieza yo les leeré brevemente el texto. Seguidamente, por favor, tomar posiciones. Duerme sobre el brasero bien caliente, gato. El péndulo bate, bate, pero no para ti. Dors sur tes poils, bien au chaud. El gato, en un rincón, parte avellanas. La gata en la entrada se lava la cara. Y los gatos pequeñitos se han puesto gafas. Parpadean, parpadean los gatitos. Aunque el viejo todavía no haya terminado, ¿qué se le va a hacer? Les chats dans son coin, cassinoisite.
a la cama. El niño dormirá pronto. Hoy el gato se puso su bonito vestido gris para ir a cazar. Eso que tiene el gato es una bonita cuna, pero la cuna de mi niño es más bonita. Eso que tiene el gato es un cojín blanco, pero el cojín de mi niño es más blanco. Eso que tiene el gato es un paño fino, pero el paño de mi niño es más fino. Eso que tiene el gato es un gorrito caliente, pero el gorrito de mi niño es más caliente. Para finalizar, Rikudin, que es un conjunto de
4 danzas israelíes. Rikud, la palabra, es una palabra hebrea que significa danza, y de alguna manera representa el eclecticismo del folclore judío. Al haber sido un pueblo desperdigado por todo el mundo, siempre ha captado influencias de todo tipo, y ahora veremos cómo aparecen en esta pequeña obra. Vamos a poner unos ejemplos, pero antes, que se me ha olvidado, aunque ya se ha podido oír con bastante claridad la diferencia tímbrica de un clarinete requinto o mi bemol con un bajo, pero para que quede más claro, y sobre todo, como decía al principio, levántate, Daniel, por favor. Este instrumento y este instrumento prácticamente son el mismo. Este es de 1790. Y este me parece que tiene 3 años. Recién comprado. Pero prácticamente la sonoridad es la misma, claro. La dificultad que tiene tocar un instrumento de este no tiene nada que ver con este. Bien, entonces, el requinto como tal, el primer compositor que lo utiliza en la orquesta es Berlioz en su Sinfonía Fantástica en 1858. Daniel nos va a interpretar un solo de la Sinfonía Fantástica y vean ustedes este clarinete que está en mi bemol. Este clarinete que está en mi bemol y este que está en do. Lo que pasa es que claro, está afinado un poco más bajo porque es moderno. Claro, la tímbrica, incluso si yo tocara mi bemol, mi sol, sol, la sol, prácticamente es el mismo. ¿Sí? Ahora Daniel, por favor, Sinfonía Fantástica. Se puede percibir perfectamente el sonido clarinete, incluso a veces de trompeta. Bien, ahora pasamos con toné, con el clarinete bajo, que suena una octava más baja del clarinete soprano normal, y nos va a interpretar un fragmento de la ópera Don Quijote de Richard Strauss, en la cual, de alguna manera, escenifica el papel de Sancho. Más percebiños. Y ahora ustedes dirán, ¿y aquel hombre? Aunque sí, ¿verdad? Aquel hombre que hice allí, con este instrumento de metal, con tantas vueltas. Bien. Javier toca el clarinete contrabajo. Una octava más grave que el clarinete bajo. Y es un instrumento muy utilizado en Estados Unidos, básicamente, para las bandas de música. Y actualmente en los ensambles de clarinete es donde tiene su función.
básicamente hace la función de bajo, de soporte, pero en Estados Unidos se lo utiliza mucho para películas de música, música en películas de terror, ¿sí? Por su característico sonido en el grave. Pues Javier nos va a mostrar ese sonido del grave, misterioso, penetrante. Javier. Seguimos con Rikudin y de lo que hablamos de la influencia de las músicas de los diferentes países en la música judía. Siempre dos pequeños ejemplos. Uno, vamos a demostrar el carácter de influencia de los países árabes en este tipo de música, la música judía, israelí. Sensual, insinuante, femenino de la música y esos arabescos árabes. Y en otro momento podemos escuchar influencias de los países asiáticos, incluso yo diría que es como un Kasachov ruso. Cuarto. Muchas gracias. Vamos a finalizar con Rikudin, 4 piezas folclóricas israelíes.
Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Señor director, por aplauso no se quejará. Muchas gracias. La verdad es que son ustedes muy amables, un gran público. Nada, simplemente agradecerles su presencia, también a la universidad por dejarnos estas instalaciones que son magníficas. Reiterar mi agradecimiento a Sara Almazán por su colaboración y, por supuesto, a mis alumnos, de los cuales estoy muy orgulloso y han hecho un buen trabajo. Sé que han hecho un esfuerzo superior a sus fuerzas, valga la redundancia, ya que estamos en final de curso, son muy malas fechas, han tenido muchos exámenes y la verdad es que han trabajado muy bien. Muchas gracias.